Mi alineación de Panamá para el próximo partido de eliminatorias que ya está tocando la puerta contra Surinam. Les voy a dar dos posibles alineaciones de Panamá. Una, en caso de que Christensen decida continuar con los cambios que hizo en la Copa Oro cuando jugó con defensa de cuatro, o también en el caso de que decida volver a su anterior y quizás tradicional defensa en la que alineaban cinco con carrileros y demás. Bueno, les voy a dar las dos posibles alineaciones para mí de Panamá. Vamos a hablar también de algunas variantes que podría introducir el técnico teniendo en cuenta los jugadores que ha convocado ahora mismo a la selección. Por supuesto que como toda selección va a estar sujeta a polémica. Voy a estar leyendo sus comentarios, voy a estar viendo a quiénes alinearían ustedes, pero le voy a dar la que podría ser la alineación de Panamá, teniendo en cuenta a los jugadores que más ha usado Thomas Christensen en el pasado, teniendo en cuenta algunos regresos también a la selección, y les voy a dejar por ahí algunas variantes también de jugadores que podrían estar en el lugar de otros. Vamos a comenzar entonces, por supuesto, por la portería. Creo que Thomas Christensen no va a hacer mucho más cambio realmente en estas instancias decisivas eliminatorias, y que el portero titular va a ser Orlando El Cuti Mosquera, quien ha sido quizás su portero titular a lo largo de los últimos tiempos. Pues Orlando El Cuti Mosquera debería ser el portero titular de Panamá para jugar en el primer partido contra Surinam y quizás también en el segundo. Por supuesto, les estoy hablando primero de la primera alineación, 4-2-3-1. Vamos a situarnos en que Christensen decide mantener de alguna manera la estructura de la Copa Oro, un 4-2-3-1 con cuatro defensas, dos mediocampistas jugando el doble pivote, y más adelantado una especie de línea de tres con un mediocampista más adelantado para repartir balones y hacer de conexión con el delantero que está en punta, y entonces dos delanteros o extremos que estarían por las bandas. Esa sería la alineación del 4-2-3-1. Entonces, Orlando El Cuti Mosquera en la portería. Lateral derecho sería para Amir Murillo, titular indiscutible de la selección, uno de los mejores jugadores de la selección en estos momentos, si no el mejor jugador de la selección, o al menos el de más caché, vamos a decir, a nivel internacional, disputando o va a disputar la Champions ahora mismo con el Olympique de Marsella. Sería el lateral derecho indiscutible, pese a que hay otras variantes como por ejemplo el mismo César Blackman. En el centro de la defensa es muy interesante porque hay muchísimas opciones para Panamá, pero creo que Thomas Christensen pudiera alinear los mismos dos defensores centrales que usó casi durante gran parte de la Copa Oro, que fueron Fidel Escobar y que fueron Andrés Andrade. En el caso de Andrés Andrade, recordemos que recientemente extendió contrato con su equipo, y bueno, el caso de Fidel Escobar, también muy conocido defensor central de Panamá. Y entonces por el lateral izquierdo, para rematar y cerrar esta defensa de cuatro, tendríamos a Jorge Gutiérrez, el lateral titular de Panamá en los últimos tiempos, sobre todo también, por ejemplo, en la Copa Oro, que ha tenido un buen rendimiento ahora mismo en la Liga Venezolana. Pues Jorge Gutiérrez sería el lateral izquierdo. Entonces, vamos al centro del campo en esa especie de doble pivote, donde sé que va a haber muchísimas opiniones encontradas y divididas. Sí o sí, a Alberto Coco Carrasquilla va a ser titular en este equipo después que ha regresado, y sobre todo además por el nivel en que ha regresado. Además, recordemos que Carrasquilla es el jugador que de alguna manera hace jugar este equipo, el motor y cerebro del equipo. Pues Coco Carrasquilla va a ser titular. Y a su lado hay muchas opciones, pero creo que va a ser Aníbal Godoy. ¿Por qué Aníbal Godoy? Porque estamos hablando de uno de los jugadores más experimentados de esta selección de Panamá, capitán, referente, y en este tipo de partidos o procesos eliminatorios se necesitan jugadores así, con ese nivel de experiencia como el que tiene Godoy, que además ya dijo que van a ser sus últimas eliminatorias. Entonces, más adelantado por delante de este doble pivote, creo que Cristian El Fulo Martínez podría ser el jugador designado o usado por Thomas Christensen, sobre todo después de ver lo que hizo en la Copa Oro y cómo hizo jugar al equipo en la Copa Oro. Podría ser muy interesante ver entonces ese centro del campo con Aníbal Godoy más en funciones de recuperación, con Coco Carrasquilla ayudando, pero también dando salida, y también un poco más arriba entrando en juego con Cristian Martínez el Fulo, que sería el encargado igualmente de llevar balones hacia los delanteros junto con Coco Carrasquilla. Ese sería. Y entonces a ambos lados de Cristian, un poco quizás a su nivel, o incluso jugando muchas veces, por supuesto, un poco más adelantados para entrar al área, pues tendríamos por una banda el goleador más temido en estos momentos que tiene la selección de Panamá, que es Ismael Díaz, el Príncipe. Viene de golear en Copa Oro, ser líder goleador de la Copa Oro, bota oro con 6 goles.
se convirtió o empató el récord de más goles para ediciones históricas de la Copa Oro por un panameño con 11. Fue el panameño con más goles en una sola edición de la Copa Oro. Y además de toda esta lista de jugadores que hay convocados, Ismael es el máximo goleador, es uno de los máximos goleadores históricos de Panamá. Tiene en estos momentos 16 goles, tiene más que Fajardo, que tiene 15, y tiene más que Waterman, que tiene 12. Entonces, Ismael por la izquierda y por la derecha hay opciones muy interesantes, pero creo que de acuerdo a los últimos tiempos debería estar jugando José Luis el Pumita Rodríguez. ¿Por qué? Pese al regreso, por ejemplo, de jugadores como Joel Bárcenas, pero recordemos que Surinam hay ciertas peculiaridades con la cancha y entonces es muy probable que quizás Thomas Christensen no quiera arriesgar con jugadores que estén regresando de lesiones, de molestias, como el caso del Galloer, y no quiera arriesgarlo a jugar. Entonces abra con José Luis el Pumita Rodríguez ahí. Y en la delantera, creo que, como ya les había expresado en videos anteriores, es muy delantero para la selección de Panamá. En este caso va a ser Cecilio Waterman. Watergol creo que va a ser el escogido por el momento de forma en el que está viviendo. Recordemos que tiene 6 goles en los últimos 8 partidos, que de los últimos partidos de liga con su equipo, con Coquimbo, en 11 partidos ha anotado 8 goles de los últimos 11. Todos sus goles, de hecho, han venido en estos últimos 11 partidos, y que en total tiene 10 goles. Cecilio Waterman, además, es uno de los mejores goleadores de Panamá históricos, el noveno en la lista, tiene 12 goles, y 7 goles de esos 12 goles han llegado en fases de eliminatoria rumbo al Mundial, sobre todo para el Mundial anterior. O sea, estamos hablando de que Cecilio Waterman es uno de los goleadores más eficaces que tiene Panamá en fases de eliminatoria al Mundial, y es uno de los muy buenos goleadores que tiene Panamá y está totalmente vigente en forma. Cecilio Waterman debería ser el delantero titular de Panamá. Entonces, en una alineación de 4-2-3-1, Panamá podría estar alineando con Orlando El Cuti Mosquera en la portería, con Amir Murillo como lateral derecho, con Fidel Escobar y Andrés Andrade en el centro de la defensa, y por la izquierda debería estar alineando Jorge Gutiérrez. Entonces, en un medio del campo tendríamos como esa especie de doble pivote a Aníbal Godoy, acompañado de Coco Carrasquilla, que vuelve a la selección. Más adelantado, para ejercer como una especie de enganche con los delanteros, debería estar Cristian El Fulo Martínez. Por la derecha debería estar entonces José Luis El Pumita Rodríguez. Por la izquierda, Ismael Díaz, el príncipe, el goleador implacable de Panamá, y en punta Cecilio Waterman. Opciones hay muchas, porque por ejemplo incluso el mismo Berardo Rose estuvo jugando en la Copa Centroamericana, más que como delantero centro, como una especie, la misma posición por ejemplo que podría estar jugando Ismael, o la misma posición que podría estar jugando José Luis El Pupita Rodríguez. O sea, un poco más retrasado, quizás por la derecha, por la izquierda. Everaldo Rose puede ser una muy buena opción también en caso de que Thomas Christensen decida arriesgarse y darle una titularidad que creo yo sería inesperada, pero para aprovechar el momento, pues Everaldo Rose es una opción. Edgar Joel Bárcenas sería otra opción igualmente para estar jugando. Ahora vamos a analizar entonces qué pasaría si Thomas Christensen decide jugar con defensa de 5 para la selección de Panamá, un sistema que usó muchísimo anteriormente. Personalmente creo que no debería hacerlo, debería mantenerse con el 4-2-3-1 en una alineación más ofensiva, pero si decide usar defensa de 5, podría quedar más o menos de la siguiente manera. Igualmente recordemos que esta defensa de 5 es a la hora de atacar, más bien no es defensa de 5. O sea, la defensa de 5 es a la hora de defender cuando alinea con 3 defensores centrales y entonces bajan los 2 carrileros a cubrir los extremos. Ahí sí es una alineación de 5 con, digamos que 2 mediocampistas igual doble pivote por delante, un jugador un poco más adelantado y 2 delanteros en punta. Esa podría ser una especie de alineación de Panamá, aunque en ataque podría transformarse porque podríamos tener un 3-4-3. Hay muchísimas opciones, pero les voy a dar los jugadores para esta especie de alineación. Vamos a comenzar entonces. Igualmente, Orlando El Cuti Mosquera en la portería. Por derecha, como carrilero, Amir Murillo. En el centro de la defensa podríamos tener entonces a Fidel Escobar, a Carlos Harvey, que podría entrar como defensor central en esta alineación. Igualmente sería muy interesante porque podría incluso ayudar a dar salida, y Andrés Andrade como los 3 defensores centrales. Y como el carrilero izquierdo podría estar igualmente Jorge Gutiérrez. Doble pivote nuevamente, Godoy y Coco Carrasquilla en ese doble pivote. Por delante de ellos Cristian El Fulo Martínez, y entonces en punta 2 delanteros que podrían ser Cecilio Waterman e Ismael Díaz. Esas podrían ser algunas de estas opciones para esta
alineación. Igualmente ahí usted podría quitar a alguien, aunque veo bastante difícil, por ejemplo, que usted quite, por supuesto, a Waterman para poner a Everaldo Rose, pero opciones hay muchas. El mismo Edgar Joel Bárcenas podría jugar quizás en la misma alineación del posición del Fulo Martínez. O sea, hay muchísimas opciones para estar cubriendo ahí. Y entonces una alineación de Panamá con 5 defensores podría quedar, para resumirles, de la siguiente manera: Amir Murillo por la derecha, por la izquierda como carrilero izquierdo Jorge Gutiérrez. En el centro de la defensa podrían quedar Fidel Escobar, Carlos Harvey y Andrés Andrade. Por delante, en el doble pivote, entonces quedaría Godoy y Coco Carrasquilla. Por delante, el Cristian El Fulo Martínez actuando en una especie de enganche, y 2 delanteros entonces en punta, que serían Ismael Díaz y Cecilio Waterman. Estas son mis 2 alineaciones tentativas de Panamá para las fechas eliminatorias. Opciones hay muchas. Imagínese que usted pudiera tener en la banca, o tiene en la banca a Cedeño, tiene en la banca a Everaldo Rose, tiene en la banca a Fajardo, tiene en la banca a Tomás Rodríguez, podría tener incluso en la banca al mismo Carlos Harvey, tiene en la banca a César Blackman. O sea, hay opciones muchísimas por parte de Panamá para afrontar estas 2 fechas eliminatorias, estos 2 partidos importantísimos que pueden marcar mucho el decursar de esta eliminatoria, porque primero comienza contra Surinam, uno de los rivales más duros del grupo, y después van contra Guatemala, eso sí, ya de local en el Rommel Fernández. Mis 2 alineaciones de Panamá si yo fuera Thomas Christensen. Ahora los leo a ustedes en los comentarios. ¿Quién alinearían? ¿Cuál alineación le gusta más? ¿Debería alinear Panamá con 4 defensas? ¿Debería alinear con 5? ¿Debería ser Cecilio Waterman el delantero o no? ¿O debería dar oportunidad, por ejemplo, a Everaldo Rose, o debería entrar Fajardo? Opciones hay muchísimas. Por eso aquí estamos dándoles posibilidades para que usted escoja qué equipo alineará Panamá y con qué alineación enfrentará a Surinam en el primer partido de eliminatoria rumbo al Mundial 2026.